Por favor, patroncito, hágale como gaveta mal ajustada, susurré, dejando escapar un murmullo cargado de inquietud y determinación antes de que pudiera reprimirlo. Mi voz reflejaba el nudo en mi garganta, y cada sílaba parecía costar esfuerzo, como si estuviera reteniendo algo que amenazaba con desbordarse. No estaba segura de si las palabras eran completamente mías o si algo más había tomado el control. Lo observé detenidamente, notando cómo mis frases parecían prender una chispa en el que no podía ser contenida. Su reacción fue inmediata, casi automática. Sentí como su presencia llenaba el entorno, tan tangible que apenas podía inhalar. Mi corazón golpeaba con fuerza, mientras una oleada de tensión recorría mi cuerpo, imposible de ignorar. Cada pequeño sonido me ponía en alerta, recordándome que el más mínimo error podía cambiarlo todo. Jamás pensé que trabajar en esa casa alteraría mi vida de forma tan radical, pero lo que empezó como un simple empleo terminó siendo una experiencia imborrable. Si tú también te has visto en una situación comprometida como la mía, suscríbete y quédate hasta el final para ver cómo mi historia da un giro inesperado. Siempre fui una joven de campo. Mi familia residía en un pequeño pueblo donde las posibilidades eran limitadas y la rutina se repetía día tras día: ayudar en el cultivo, cuidar a mis hermanos menores, y esperar que algún día todo fuera distinto. Con ese empujón de mi madre y los pocos ahorros que habíamos juntado, decidí aventurarme a la ciudad. Era la primera vez que dejaba mi hogar, mi pueblo y todo lo que conocía. Al llegar, no tenía idea de por dónde empezar. Encontrar empleo fue todo un reto. Pasé semanas recorriendo las calles, preguntando en negocios y casas. Finalmente, un día, una mujer elegantemente vestida me detuvo. ¿Estás buscando trabajo?, me preguntó con una sonrisa que parecía genuina. Asentí, agotada, y ella me condujo a una residencia que parecía sacada de un catálogo de lujo. Era inmensa, con pisos de mármol que reflejaban la luz, escaleras en espiral dignas de una obra de arte, y lámparas que brillaban como pequeñas estrellas. «Es la casa de los López», dijo la señora Claudia. «Necesitan a alguien para ayudar con la limpieza. Es estricta, pero si trabajas duro, te irá bien». Sin pensarlo demasiado, acepté. Entré temblando, sintiéndome diminuta en un lugar tan majestuoso. Mis primeros días fueron complicados. No estaba acostumbrada al ritmo de la ciudad ni a las normas estrictas de la casa. Claudia era exigente, pero justa, y con el tiempo me fui ganando su confianza. Su esposo, Felipe, era una historia completamente distinta. Al principio, apenas percibí su presencia. Siempre estaba en su despacho, con la puerta entreabierta, hablando con voz grave por teléfono. Cuando pasaba cerca de él, intentaba evitar mirarlo directamente, pero algo en su porte imponía respeto. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, él entró por primera vez. Vestía de manera casual, lo que lo hacía parecer más accesible. «¿Cómo te estás adaptando?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Su tono era amable y su interés genuino. No sabía cómo responder, así que simplemente asentí. Pero no se detuvo ahí, continuó preguntando sobre mí, de dónde venía, cómo había llegado a la ciudad. «Debe ser un cambio enorme para ti», comentó, clavando sus ojos en los míos. Sus palabras me hicieron sentir reconocida, algo a lo que no estaba acostumbrada. En mi pueblo, era solo una cara más entre muchas. Pero en ese momento, sentí que alguien notaba mi existencia. «Entiendo que empezar en un lugar nuevo es complicado», comenzó, sosteniendo mi mirada con una mezcla de calidez y seriedad. «Quiero apoyarte económicamente, puedo ofrecerte casi el doble de lo que ganas ahora». Se detuvo, como si reflexionara sobre lo que estaba a punto de decir. «Pero debo ser honesto contigo. No busco solo una relación laboral. Necesito algo más, algo que Claudia nunca ha podido darme». Su oferta me sorprendió e incomodó a partes iguales. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Su tono era serio, pero no amenazante, y sus palabras, aunque escogidas cuidadosamente, no dejaban lugar a malentendidos. «No espero que decidas ahora», añadió, acercándose un poco más, como si quisiera eliminar cualquier distancia entre nosotros. «Quiero que lo pienses.
Lo que te ofrezco no es solo dinero, es una vida diferente, sin preocupaciones, algo que tal vez nunca imaginaste. Me sentía atrapada entre su mirada y el peso de sus palabras. Quería marcharme, pero mis pies no respondían. Finalmente, logré articular un tímido, tengo que irme, antes de salir apresuradamente de la habitación, sintiendo su presencia todavía sobre mí. Esa noche no pude dormir. Sus palabras resonaban en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Había algo en el que me intimidaba profundamente, pero al mismo tiempo despertaba una curiosidad que no quería admitir. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué no podía sacarlo de mi cabeza? Al día siguiente, mientras limpiaba el salón, lo sentí detrás de mí. Su voz rompió el silencio con suavidad. ¿Te incomodé?, preguntó, esta vez con un tono mucho más calmado que la última vez. Negué con la cabeza, aunque no era del todo cierto. No quería admitir que había estado pensando en él, en sus palabras, y en lo que significaban. Fui demasiado directo, continuó, con una expresión más vulnerable que la que había mostrado antes. Pero no puedo fingir que no siento esto, esta conexión contigo. Lo miré, confundida. Su semblante no era el de un hombre arrogante, sino el de alguien exponiéndose completamente. Logré preguntar con voz temblorosa, ¿qué quieres de mí? Felipe tomó aire profundamente antes de responder. Quiero que seas mía, pero bajo mis términos. No busco una relación convencional. Lo que quiero es distinto. Si decides aceptarlo, te prometo que te protegeré, que cuidaré de ti. Pero necesito que confíes en mí. Esa tarde me entregó un sobre. Dentro había una lista de reglas e instrucciones. No era lo que esperaba. No hablaba solo de dinero, sino de límites, expectativas y compromisos. Cada palabra parecía haber sido escrita con precisión, describiendo una relación que no encajaba en ningún molde que conociera. Lee esto con calma, dijo mientras yo revisaba las hojas con las manos temblorosas. Y si decides que no es para ti, lo entenderé. Pero si decides intentarlo, te prometo que jamás te haré daño. Esa noche me senté en mi pequeña habitación y releí el contrato una y otra vez. Las palabras eran claras. Felipe buscaba algo fuera de lo común, algo que escapaba de las normas tradicionales. Había partes que me desconcertaban, pero no podía negar que también había algo en todo eso que me intrigaba profundamente. Finalmente, reuní el valor para enfrentarlo. Entré en su despacho una tarde, con la decisión tomada. Lo haré, dije, tratando de sonar más segura de lo que realmente estaba. Felipe sonrió, una sonrisa tranquila, llena de satisfacción. No te arrepentirás, prometió, mientras tomaba mis manos entre las suyas. Me condujo por un pasillo que nunca antes había notado. Era una parte de la casa que parecía oculta, olvidada. Cada paso que daba detrás de él aumentaba mi nerviosismo y mi curiosidad. Cuando abrió la puerta de aquella habitación, mis piernas temblaron ligeramente. El cuarto era impresionante. Las paredes estaban cubiertas de una tela roja profunda que absorbía la luz de las lámparas cálidas. Un aroma sutil llenaba el aire, una mezcla de madera y algo dulce, quizás vainilla. El ambiente era acogedor, pero había algo en la atmósfera que hacía que me sintiera pequeña y, al mismo tiempo, importante. En el centro de la habitación había un sofá de cuero oscuro, rodeado de muebles minimalistas cuidadosamente seleccionados. En una esquina, una mesa pequeña sostenía instrumentos que no podía identificar del todo, pero que parecían colocados con un propósito claro. Felipe se giró hacia mí, observando cada detalle de mi reacción. Este es mi mundo, dijo con un tono firme pero sereno. Aquí no hay lugar para juicios ni dudas. Solo confianza y entrega. Mi corazón latía con fuerza, casi desbordado. No era miedo, pero tampoco era calma, era una mezcla de emociones desconocidas que se agitaban dentro de mí. Estaba entrando en un universo que jamás había imaginado, y aunque todo en mí decía que debía retroceder, algo más fuerte me empujaba hacia adelante. Si decides entrar, continuó Felipe, debes confiar en mí por completo. Aquí,
todo lo que sucede es porque ambos lo deseamos. Nada más, nada menos. Permanecí en silencio, mis ojos recorriendo cada rincón del cuarto. La curiosidad y la incertidumbre luchaban dentro de mí. Finalmente, asentí, sin saber exactamente qué estaba aceptando, pero con la certeza de que quería descubrirlo. Felipe se acercó lentamente y colocó una venda sobre mis ojos. La oscuridad amplificó mis sentidos. La suave textura contra mi piel era reconfortante, pero la falta de visión intensificaba cada sonido, cada roce. De pronto, sentí algo cálido deslizarse sobre mis hombros, un aceite ligero con un aroma dulce, entre ámbar y almendras. Esto no es para limitarte, explicó, mientras su voz acariciaba mis oídos. Es para liberarte de tus miedos. Tomó una cuerda de algodón, suave al tacto pero firme en su propósito. Deslizó sus manos sobre ella con la precisión de un artesano evaluando su herramienta antes de comenzar una obra maestra. Con cuidado, envolvió mis muñecas, dejando suficiente espacio para no hacerme sentir atrapada, pero lo suficientemente ajustada para recordarme que estaba bajo su control. Confía en mí, dijo, como si pudiera leer mis pensamientos. Sus manos ya no tocaban la cuerda, ahora recorrían mi rostro, deslizándose con una delicadeza que desnudaba algo más que mi cuerpo. Mis pensamientos se desvanecían, y todo lo que quedaba era la sensación de estar cruzando un umbral del que no había retorno. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, como si respondiera a algo más profundo, más instintivo. «¿Sabes lo que quiero de ti?», susurró. Su voz, apenas un roce sobre mis labios, estaba cargada de significado. «Quiero que no haya marcha atrás. Quiero que te entregues, no por miedo, sino por deseo». Mis labios temblaron al escucharlo, mientras mi mente se debatía entre la razón y el instinto. Finalmente, reuní el coraje para responder, «Estoy lista». Felipe sonrió, su satisfacción palpable. Tomó mi mano y me guió por cada rincón de esa habitación, utilizando los objetos dispuestos como si fueran piezas de un juego cuidadosamente planeado. Cada instrumento, cada detalle parecía diseñado para llevarme más allá de mis propios límites. Lo que al principio era un simple roce, pronto se transformó en una intensidad que no podía ignorar. Cada sensación me empujaba hacia un territorio desconocido, despertando emociones que nunca había experimentado. Sentía como si cada límite que creía tener se desvaneciera, dejándome completamente expuesta. Cuando creí que no podía ir más lejos, Felipe siempre encontraba una nueva forma de desafiarme, llevándome más allá de lo que creía posible. A medida que la intensidad de nuestros encuentros aumentaba, también lo hacía mi entrega. Cada límite que cruzábamos parecía borrar las líneas que alguna vez pensé que eran infranqueables. Felipe manejaba cada momento con una precisión casi artística, como si supiera exactamente cómo guiarme hacia un lugar donde el control y la rendición coexistían. Con el tiempo, nuestros encuentros dejaron de limitarse a aquel cuarto oculto. Lo que comenzó como algo estructurado, regido por reglas claras, evolucionó hacia algo más caótico y apasionado. Los días de limpieza se transformaron en citas clandestinas, llenas de tensión y deseo. Claudia rara vez estaba en casa, lo que nos daba libertad para explorar nuestra conexión sin restricciones. Pero como suele suceder en estas historias, nuestra burbuja de secretismo no tardó en romperse. Una tarde, la intensidad de nuestro encuentro nos distrajo tanto que no notamos la llegada de Claudia. Estábamos en la habitación principal, el aire cargado de nuestra pasión, cuando la puerta se abrió de golpe. Ahí estaba ella, de pie en el umbral, con una mezcla de incredulidad y furia en el rostro. Mi corazón se detuvo por un instante. El tiempo parecía haberse congelado mientras intentaba cubrirme con las sábanas, pero ya era demasiado tarde. Claudia había visto todo. Su grito resonó por toda la casa, rompiendo la burbuja en la que habíamos estado viviendo. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió, su voz cargada de rabia. Felipe intentó calmarla, pero era inútil. Su traición estaba expuesta, y yo era la prueba viviente de ello. Sin decir una palabra, recogí mi ropa y salí apresuradamente de la habitación, con el rostro ardiendo de vergüenza y el corazón golpeando como un tambor desbocado. Mi mente estaba nublada por el miedo, la culpa y el dolor.
Sabía que nuestra relación había llegado a su fin y que las consecuencias serían devastadoras. Esa noche abandoné la casa de los López para siempre. Caminé por las calles de la ciudad con un peso en el pecho, sabiendo que había dejado atrás no solo a Felipe, sino también los sueños de una vida mejor. Lo que comenzó como una aventura emocionante ahora se sentía como un error que jamás podría borrar. Volví a la pequeña habitación que alquilaba, pero ya no era la misma persona que había llegado a la ciudad llena de esperanzas. Había aprendido que los sueños construidos sobre secretos y engaños siempre terminan desmoronándose. Felipe se convirtió en un recuerdo prohibido, una lección dolorosa que me acompañará siempre. Esta experiencia marcó un antes y un después en la vida de Liz. Aunque había sido tentador dejarse llevar por las promesas de libertad y comodidad, aprendió que nada fácil viene sin un precio. Si estás escuchando esto, te pido que no la juzgues. A veces, nuestras decisiones más cuestionables son las que nos enseñan las lecciones más importantes. Si te gustó y quieres conocer más historias como esta, no dudes en explorar nuestro canal. Hay muchas más experiencias esperando ser compartidas contigo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.